Pero bueno, tal vez como haciendo una pequeña introducción, estábamos conversando hace un momento con la asambleísta Moreira, su coidearia, asambleísta Fajardo, y el comentario que siempre hacemos es que se comprende que dentro de una tienda política puede haber opiniones distintas, ¿no? Pero en este caso son realmente posiciones radicales, creería, ¿no? Mientras una se abstiene del juicio, el otro propone el juicio. Eso ya es otro nivel, parecería, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Simplemente un poco para hacer tiempo en ese contexto asambleísta. ¿Cuál es su reflexión a propósito de estas diferencias tan importantes dentro de una misma tienda? Buenos días. Muy buenos días, estimado Andrés. Muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano. Claro que sí, bueno, es totalmente algo incomprensible lo que viene pasando con el señor asambleísta Vanegas, con la señora asambleísta Joana Moreira, que bien no se entiende a qué vienen jugando. Si bien nosotros como bancada de la izquierda democrática hemos votado por ejemplo, juicios políticos que han tenido causales, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, en este caso también hay causales para la destitución del señor presidente Guillermo Lasso. Entonces se viene haciendo un trabajo a través de algunos asambleístas de desprestigiar este informe para a la larga, en el rato que pasó al Pleno de la Asamblea Nacional este informe para aprobar. Votan a favor el señor Vanegas, la señora Joana Moreira, el señor Alejandro Jaramillo. Entonces, la verdad es incomprensible, no se entiende a qué juegan, lo que se entiende es que tratan de desprestigiar, pero obviamente nosotros como bancada de la izquierda democrática siempre votaremos de manera transparente, con respuesta del pueblo ecuatoriano, siempre que habrá causales, así será de esa manera. Listo, ya vemos, se ha incorporado el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubia, a quien le damos también la bienvenida. Y bueno, básicamente es entender los pros y los contras o los sustentos de lado y lado para el juicio probable del presidente Guillermo Lasso. Viceministro, con usted quisiera también entonces abordar de lo que se ha mencionado. Bueno, se han presentado algunos errores importantes, ¿no? Le han calificado como lapsus calami a propósito de los errores para mencionar algunos artículos, cosa que sorprende, ¿no? Y se dice que incluso después de esas correcciones todavía persisten algunas inconsistencias. En fin, ¿qué quisiera decir a propósito de estos aparentes errores de bulto? Buenos días. El audio, viceministro. El audio. Gracias. Andrés, Rodrigo y a todos los que nos escuchan, primero unos muy buenos días. A pesar de que han pasado ya un par de días, nosotros estamos trabajando en territorio a diario, no quiero dejar de compartir mi solidaridad y mi pésame con las víctimas del terremoto, del sismo y también de las lluvias que han provocado estragos a lo largo del país, así también como con los colegas periodistas por el cobarde ataque que han sufrido ayer, un ataque que representa no solamente algo directo a periodistas, sino también a la libertad de expresión y por lo tanto a la democracia del país. Vamos a hacer todo desde el gobierno nacional para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Eso me parece importante mencionar antes de arrancar. Andrés, gracias siempre por la invitación. Y respecto a esto, mira, y esto sin querer entrar en una controversia directa con Rodrigo, pero claramente desde nuestra posición y la lectura de la mayoría de juristas, no solamente desde el gobierno, hay no solamente errores graves en derecho, para resumirlo en uno, ¿no? Hasta los artículos que plantean del Código Penal son del Código Penal anterior, o sea, un grupo importante de asambleístas se ha olvidado de la reforma del Código Orgánico Integral Penal que la propia Asamblea aprobó en el 2021. A ese nivel vemos errores vergonzosos desde el derecho, que como abogado y como ciudadano es triste ver desde una Asamblea Nacional, pero además encontramos que hay elementos que no realmente hacen una conexión de nexo causal respecto de los tipos penales desactualizados que ponen, y además, aunque lo han borrado de manera textual, ¿verdad? Porque ya se dieron cuenta que era un horror jurídico, de la lectura del documento se entiende que continúa la tesis de comisión por omisión, pues en ninguna parte existe una verificación de acto propio o de beneficio por parte del señor presidente de la República, por lo que los delitos de concusión y de peculado que se admiten claramente no son cometidos por acto propio, como no ha sido, ni hay pruebas al respecto, sino que están tratando de endilgar una responsabilidad por omisión al tener una tercera persona culpable. Eso quizás es un resumen jurídico, sin entrar a mucha valoración adicional desde lo político, pero como me preguntabas cuáles son los errores jurídicos, hasta ahí, claro, quizás unos pocos. De acuerdo.
Y en esa línea, pues la idea es contrastar asambleístas, porque efectivamente usted decía que no se entendía el comportamiento de ciertos asambleístas. Bueno, aquí también, en este caso en particular, tampoco se entiende cómo es posible que asambleístas presenten una solicitud tan importante para el país con errores crasos, ¿no? A propósito de utilizar un código que ya no está en vigencia, o a propósito de la figura de comisión por omisión. ¿Cómo explica aquello, asambleísta? Buenos días, señor viceministro. Claro, en este sentido, mire, nosotros como asambleístas también somos humanos dentro de la práctica procesal. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en la ley procesal civil, penal, existen estas figuras de aclaración, ampliación. Dentro de la ley orgánica de la función legislativa también existe esta figura en el artículo 80, justamente de hacer este alcance para las solicitudes de juicio político. Nosotros nos hemos basado justamente en instrumentos legales para poder hacer esto. Claro, es obvio que hemos cometido errores y hay que aceptar eso. Debemos pensar de que son errores de buena fe, puesto que los asambleístas proponentes conversamos con nuestros grupos jurídicos, quedamos en algo, pero parece que de buena fe los jurídicos fallan en este tema. Nosotros tenemos totalmente conocimiento y aceptación de que el señor Guillermo Lasso ha incurrido en los delitos contra la administración pública al delegar a través de un decreto ejecutivo, saltándose la Constitución, saltándose la ley, y designar al señor Luque Lecaro para administrar las empresas públicas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos eliminado este tema de la comisión por omisión. Eso ya no se encuentra dentro de la solicitud de juicio político, ¿no? De que hubiera cometido directamente el señor Guillermo Lasso al delegar conforme al artículo 45 del Código Orgánico Administrativo y de acuerdo al artículo 141 de la Constitución. El presidente de la República es el primer mandatario, el primer funcionario responsable de la correcta administración pública del Estado. Ok, aterricemos, asambleísta, con el tema puntual de concusión, ¿no? Concusión se trata cuando un funcionario público exige o hace pagar a una persona una contribución o cobra más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Esto aplica entonces al caso del señor Luque, ¿es allí donde aplica la concusión? Claro que sí, el señor Luque pedía $150,000 para administrar las empresas públicas, y de igual manera entre las diferentes conversaciones que se le escucha al señor Cherres con el señor Carrera, y de igual manera con el señor, el señor Luque con el señor Cherres y el señor Carrera, prácticamente hablan de poner puestos, de poner nombramientos en las diferentes gerencias de las empresas públicas, y de igual manera pedir dineros por esta. ¿Y dónde aparece allí el presidente Lasso? ¿En qué momento aparece ahí el presidente Lasso? Como vuelvo y repito, el señor presidente Lasso es el primer responsable de acuerdo al artículo 141 y 45 del Código Administrativo, y de acuerdo al artículo 71 al delegar. El señor presidente no se quita esas funciones, dice claramente que el señor presidente sigue teniendo esas responsabilidades al delegar. Entonces, prácticamente al delegar sigue teniendo esta responsabilidad y cae en este delito de concusión. Perfecto. Entonces, en esa línea, viceministro, el presidente tendría responsabilidad al delegar y, por lo tanto, ser corresponsable de las decisiones del señor Luque. ¿Sería así la figura? Mira, en materia de administración, de los delitos contra la administración pública, como son la concusión y el peculado, se requiere de un beneficio económico. No se ha demostrado beneficio económico alguno, y como usted bien preguntaba, Andrés, y de hecho creo que las propias respuestas del asambleísta Fajardo quedan en evidencia, que se sigue con esto de comisión por omisión. Lo único que se ha logrado, y si se quiere demostrar, es que el presidente nombró a una persona para un cargo y esa persona resultó corrupta. Entonces mañana cualquier presidente, por actos de corrupción de cualquier ministro, de cualquier subsecretario, resulta culpable de los actos de ese tercero. Es ilógico desde lo práctico, inválido desde lo jurídico, e inclusive, y no porque sea tan importante, pero igual desde lo jurídico mi profesión me lo exige. De paso, no tenemos ni siquiera una prueba todavía real, porque usted conoce, Andrés, que en el sistema legal ecuatoriano una prueba requiere pasar por algo que se llama un peritaje, ¿sí? Y de estos no han tenido. Pero para entrar inclusive a los temas de la responsabilidad, hay que recordar el decreto 462 del 2018 del presidente Moreno, donde ya se establecen todos los mismos principios respecto de EMCO, porque también se ha querido decir que aquí hay responsabilidad del presidente por cómo funciona EMCO o cómo estaba la votación. Ya está el decreto 462 de Moreno, y no recuerdo ahora de memoria, pero hay un decreto del presidente Correa que hacía lo mismo.
Entonces, ya lo dentro estaba establecido, el presidente Lasso nombra a una persona, efectivamente esa persona al parecer ha cometido actos de corrupción y debe ser castigado por la justicia. Desde el gobierno nacional estamos absolutamente claros en que todos los procesos judiciales se mantengan, estamos trabajando en conjunto con la policía y apoyando a la fiscalía en su trabajo. Pero insisto, aquí no hay nada, ni en el documento, y hasta ahora tampoco ningún asambleísta logra demostrar que el presidente de la República tenga responsabilidad alguna respecto de esto. Desde lo jurídico, la conclusión y el peculado requieren de un beneficio económico, y no existe, no hay un beneficio económico que ha recibido el presidente de la República, y tampoco una orden directa, y tampoco una prueba contra él. Insisto, sigue siendo esta tesis de comisión por omisión la única que se plantea, aunque no se lo diga textualmente, es el único hilo conductor medianamente lógico que se ha de implementar, y por lo tanto la Corte Constitucional seguramente, además de los errores jurídicos varios, va a decir que por ahí no corresponde. Asambleísta, otro de los elementos en donde parecería, o ustedes sostienen que se configura la concusión, tiene que ver con el nombramiento de estos personajes Cedeño y Aguilar en Petroecuador, que se habría facilitado los escenarios para el cometimiento de actos irregulares. Y se dice, el presidente conocía, consentía y participaba de la concusión efectuada. ¿Cuáles son los elementos de evidencia, los elementos probatorios de esa afirmación? Claro que sí, estimado Andrés. Volviendo un poco a la respuesta del señor viceministro, vale aquí recalcar y hacer énfasis de que para seguir un juicio político no se necesita prejudicialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no se necesita una sentencia de que diga que el señor presidente ha cometido un delito de peculado o concusión. Esto dice claramente la Constitución, y que nosotros aquí lo que buscamos es una responsabilidad política, no una responsabilidad penal. Eso hay que dejar claramente al pueblo ecuatoriano. No confundir, aquí no se busca una responsabilidad penal, sino político. ¿Esto qué quiere decir? Las consecuencias que acarrearía seguir el señor presidente en el mando de 2 años frente a la presidencia de la República, y la pérdida de confianza que tiene ante las instituciones y el pueblo ecuatoriano. Volviendo a la pregunta, claro, nosotros hemos incluido aproximadamente 20 pruebas donde existen audios, testimonios en donde han comparecido las diferentes autoridades, y también decretos en donde prácticamente, en este caso, el señor presidente da la potestad total, en un caso, al señor Luque Lecaro para que sea el presidente del directorio de EMCO y así administre las otras empresas públicas, causando en perjuicio de 14.000 millones de dólares al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Y claro, obviamente, lo que nosotros tenemos obviamente como pruebas es lo que han venido respondiendo las diferentes instituciones, diferentes ministros, diferentes autoridades, y las conversaciones que se han filtrado a través de los audios que se encontraba en investigación de antinarcóticos llamado León de Troya. Prácticamente son 20 pruebas que se han juntado en donde involucran a los diferentes funcionarios del Estado, pero aquí hay que ser enfáticos de que nosotros hemos aterrizado justamente la responsabilidad que tendría, responsabilidad política del señor presidente Lasso con sus coidearios, que son el señor Luque, el señor Cheres, y su familiar, el señor Danilo Carrera. Y nosotros estamos aquí siguiendo un juicio político, prácticamente es al presidente. De ahí el asambleísta que crea pertinente de que pueda seguir un juicio político a las diferentes autoridades, lo hará. Igual hemos remitido este informe que hemos levantado como comisión a la Fiscalía y a Contraloría para que ahí sí, a través de la Fiscalía, se determinen las responsabilidades penales y se sigan los juicios pertinentes a toda autoridad que ha caído en estos delitos. Claro, es importante el tema de la aclaración a propósito que obviamente estamos en un juicio político, la parte penal tiene otra instancia, ¿no? Eso le corresponde a Fiscalía, en fin, ya esa será materia de otro análisis, pero entonces allí podría recaer esa responsabilidad, viceministro. Efectivamente, si bien este es un juicio político, hay 2 elementos importantes de tener en cuenta. Primero, que la Asamblea Constituyente de Montecristi y la Constitución del 2008 establecen dentro del procedimiento de juicio político, que hasta antes de eso era 100% y puramente político, establece un componente jurídico que no lo hace equivalente en efecto, como bien menciona el asambleísta Fajardo, a un juicio penal, pero que tampoco lo deja en la parafernalia politiquera que eran los juicios políticos previo a la Constitución del 2008, sino que establece la obligatoriedad. Y sobre todo el aterrizaje está en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde en particular en su numeral segundo dice que se requiere la singularización del tipo penal,
requiere que al menos exista un mínimo de hechos de nexo causal que establezca la posibilidad de que ese tipo penal se haya cometido y que el tipo penal se subsuma al 129.2, que es el que establece el juicio político. Es decir, involucra primero a la Corte Constitucional y le exige que haga algo que se llama un análisis material, que no es solamente de forma, sino que también exige esta singularización del tipo penal, donde deben existir al menos elementos generales que permitan pensar, presumir, no juzgar, y esto es importante. En efecto, cualquiera sea la decisión de la Corte Constitucional, no es que declara ni culpable ni inocente a nadie, pero sí establece que al menos hay un hilo conductor, un tipo penal y algo que se subsume. Y es un análisis jurídico importante. De hecho, si nosotros nos vamos a las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, que son importantes para entender el espíritu de la norma, se hablaba del chantaje permanente que el Congreso sometía al presidente, de estas mayorías móviles de los caciques de turnos que preferían gobernar a través del Congreso, y que para bloquear eso y permitir una república presidencialista, se crea este proceso legal para por lo menos tener una verificación. Okay, y desde ahí entonces hay dos cosas que dejar claras. Primero, el Parlamento ecuatoriano no tiene facultades de destitución porque no le cae bien el presidente. Eso es importante, o porque no le gusta lo que está haciendo el presidente. Supuesto, eso no puede hacer la Asamblea Nacional. Claro. Tiene que encontrar una causal que se enmarque. Y ahí, cuando hablamos del 148.2 de la Ley Orgánica y cuando hablamos de la Corte Constitucional, sí es necesario establecer al menos criterios básicos probatorios. Y ahí entonces es donde se identifica que la falencia de este proceso, de esta solicitud, es que no hay pruebas contra el presidente de la República. Eso hay que repetirlo. Lo que hay es un hilo conductor, una narrativa, que porque se nombró a una persona y esa persona fue corrupta, entonces el tercero también resulta corrupto. Y aquí me voy a permitir leer inclusive el decreto ejecutivo 842 del 2015, en ese momento de Rafael Correa, en el que crea a la EMCOEP, y en su artículo 4 establece: el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCOEP estará integrado por 3 delegados. No vamos a leerlo todo. Y abajo dice: el presidente del directorio tendrá rango de ministro coordinador y será miembro pleno del gabinete. El delegado del presidente de la República, en ese momento, Jorge Wattet, será quien presidirá los directorios de las empresas públicas coordinadoras como delegado del presidente de la República. ¿Por qué digo esto? Porque parte de la narrativa plantea que es el presidente Lasso el que lo pone a su delegado como presidente de la EMCO, cuando desde el nacimiento de la EMCO, ya en la época de Correa, nos guste o no, así se estableció. Es como cualquier ministro. Entonces hay que entender inclusive, y además de lo jurídico, Andrés, y esto para los ciudadanos y la Corte Constitucional, ¿usted se imagina lo que significa para un Estado presidencial y democrático el que se diga que el presidente resulta responsable por las actuaciones de cada individuo que delega o nombra? Bien, bien. Hay más de 5.500 cargos de libre remoción en el Estado ecuatoriano. Ok, permítame ir interactuando. Se me quedó una réplica para usted, viceministro, pero le voy a dar el turno como le corresponde al asambleísta para reaccionar frente a lo que ha escuchado. Finalmente hay una diferencia sin duda y que evade, a juicio del viceministro, ninguna responsabilidad política también del presidente. ¿Cuál sería su réplica? Bueno, en base a lo manifestado por el señor viceministro, aquí no se trata de que nos cae mal el señor presidente. Es totalmente increíble e incomprensible cómo se trata de tapar toda la incompetencia, todo el tema de corrupción que está embarrado el señor presidente. Por un lado, da la potestad total al señor Luque Lecaro para que administre empresas públicas causando un perjuicio de 14.000 millones de dólares a los ecuatorianos. Esto no es un caso pequeño, un caso aislado, en donde el señor Luque tenía el pleno conocimiento y la confianza total del señor presidente Lasso, por cuanto el señor Luque trabajaba ya en el Banco de Guayaquil por muchos años, ocupando altos cargos administrativos. No quiere decir de que no conocía lo que hacía el señor presidente, sabía plenamente de lo que hacía el señor presidente, y como lo vuelvo y repito, en base al artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 71 del mismo cuerpo, dice que el señor presidente es el responsable directo de la correcta administración pública del Estado, y que al delegar no se quita esta responsabilidad. Entonces, seamos coherentes, seamos concretos y seamos responsables con lo que decimos y con el pueblo ecuatoriano, de tratar de tapar al señor presidente Lasso y decir que no ha pasado nada, que nos cae mal. Por favor, demos una respuesta al pueblo ecuatoriano. Yo entiendo
su posición de defenderle a él, puesto que es del gobierno, yo entiendo totalmente, pero no podemos minimizar los delitos que ha venido incurriendo y que sobre todo ha venido tratando de tapar, de que se archiven algunos procesos. Entonces, eso es lo más crítico, porque de alguna manera el señor presidente hubiese denunciado, hubiese puesto en conocimiento, hubiese tratado de impedir que se archiven algunas investigaciones, ahí podríamos decir que no tenía culpa, de que no sabía, pero él trató totalmente por todos los lados de que se archiven algunos procesos, de que se archiven algunas investigaciones, de tapar a algunos funcionarios, de que no digan nada. Inclusive algunos funcionarios no comparecieron a la comisión del Gran Padrino porque desde el Ministerio del Interior no se les dio el permiso. Se trató de quitar 37 investigadores de fiscalía que estaban siguiendo el caso León de Troya, el caso INAP Papers, casos muy importantes como también de Rafael Correa. Entonces, aquí estamos jugando, se quitan investigadores, dice que no pasa nada. Entonces, toda la delincuencia, toda la inseguridad, falta de educación, vialidad, seguridad social, no pasa nada para el pueblo ecuatoriano. Bien, yo quiero seguir en esa línea. Permítame, viceministro, hacer la pregunta. Permítame hacer la pregunta, porque si no, ya el tiempo se nos viene encima. Yo quiero seguir en la línea de esta reflexión del asambleísta, en el sentido del personaje Luque, ¿no? Efectivamente, sabemos que él fue parte del Banco Guayaquil, de propiedad de Guillermo Lasso, y evidentemente también era una persona de confianza, y evidentemente EMCO era una de las empresas, o mejor dicho, una función tremendamente importante para la administración del Estado. Entonces, cuando el presidente dijo que él empezó a sospechar de las torpezas de Luque, decidió pedirle la renuncia, pero no le pide que rinda cuentas, pero no pide que se investigue el porqué de esas sospechas. Ese tipo de cosas finalmente permitieron que el señor Luque hoy esté prófugo también de la justicia. Allí no hay una responsabilidad política del presidente Lasso. A ver, Andrés, algunas cosas que son importantes de aclarar, y le invito también a los asambleístas, entre esos al asambleísta Fajardo, que tenga tino con sus declaraciones, porque se ha dicho que el presidente ha cometido un delito. Cuidado con los daños a la honra cuando no existe una sentencia de ningún tipo al respecto. Puede haber una sospecha, puede haber una acusación política, pero el decir que ha cometido un delito abiertamente el presidente de la República no lo puedo permitir. No es así, no ha sucedido, no hay una sola prueba al respecto, y si acaso está en una parafernalia y en un show político que no puede permitir que se hable abiertamente que el presidente ha cometido un delito. Primero. Segundo, mucho menos que se ha mandado a archivar una investigación, cosa que no ha sucedido. Si existe algún policía que lo ha hecho por cuenta propia, que de paso ya ha sido separado de la institución policial, es diferente, pero cuidado con hacer acusaciones abiertas que pueden terminar en procesos de daño a la honra. Por otra parte, los cambios efectivamente se dieron tan pronto como se consideró que era pertinente, y por eso es imposible hablar de una estructura de corrupción orgánica dentro de un Estado. Efectivamente, las personas que nombra un presidente son personas profesionales, muchas ocasiones recomendados por su hoja de vida y en otras de confianza. Y así sucede, insisto, hay más de 5,000 cargos de libre remoción en un gobierno, y algunas personas son conocidas de quien las delega. Eso no significa, ni ha significado nunca, ni significará, si la lógica jurídica y la lógica real se sostiene, que alguien sea responsable ni penal ni directamente por estos actos. Porque, de nuevo, volvamos a la lógica jurídica. Se ha acusado al presidente de concusión y de peculado. No se lo está acusando de si me cayó bien lo que hizo, si estoy de acuerdo, qué tan rápido lo sacó al caballero, si es que estoy de acuerdo, porque aquí hay otro tema. Yo sé que algunos quizás se acostumbraron a presidentes autoritarios que se creían jefes de todas las funciones del Estado de manera directa y no solo jefe de Estado en lo diplomático, y que entonces ordenaba investigar y ordenaba meter presos y ordenaba hacer lo que le daba la gana. En un país democrático existe la separación de funciones, y aunque a veces nos cuesta aceptarlo y entenderlo, para la pregunta que tú me hacías, Andrés, el presidente tenía el conocimiento de una investigación en la Fiscalía General del Estado. Esa investigación se cerró en su momento por decisión de un fiscal y un juez. Hoy está reabierta y por eso esperamos que se capture a todos los responsables de un delito. Pero no se puede pretender que porque el presidente de la República no se salta una función del Estado y le ordena a la Fiscalía investigue de esta manera y tome estas cosas, culpar de un delito como la concusión y el peculado. Bien, estamos ya concluyendo. Perdona que interrumpe, ya el tiempo se nos fue. Tal vez, si quiere concluir, asambleísta, en 30 segundos, una idea muy específica, por favor. Ya el tiempo se nos fue. Claro que sí, parece que al viceministro se le olvida en las conversaciones que difundió el medio de La Posta entre el general Vargas y el señor Ponce,
en donde involucran al presidente diciendo que tiene pleno conocimiento y que sería mejor archivar este proceso, esta investigación. Y también debemos recordar al pueblo ecuatoriano que gracias a esta investigación del gran padrino de esta comisión pluripartidista, se reabrió esta investigación León de Troya, que se trató de tapar, de cerrar por parte del Ejecutivo. Listo. Y también recordemos de que la también excomandante Tania Varela dice de que el partido, creo, fue financiado con el narcotráfico con $1,5 millones. Entonces no es cosas menores, no se trate aquí de minimizar y decir que no pasa nada. Totalmente Listo. irresponsable, señor presidente, con todo lo que ha venido pasando. Nosotros no podemos taparnos frente a la corrupción los ojos. Gracias. Daremos esta respuesta transparente al pueblo ecuatoriano. El tiempo ha concluido, lamentablemente no podemos continuar, pero en fin, creo que los argumentos de lado y lado han quedado expuestos y de manera clara, y creo que eso se valora muchísimo de parte de la ciudadanía para que tengan los dos lados de la moneda. Gracias a Rodrigo Fajardo, asambleísta por Izquierda Democrática, y a Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad. Que tengan buen día los dos. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, buen día, un abrazo. Buenos días. Bien, vamos de inmediato, ya tenemos, efectivamente, ¿no? Vamos de inmediato, lo vemos en pantalla. Vamos a una pequeña pausa. Permítanos, ministro, una pequeña pausa y ya regresamos de inmediato.